Hola, en este video vamos a contestar el proyecto Desalinizando el agua. Desalinizando el agua. En este proyecto por indagación, con estudiantes de tu comunidad escolar, realizarás el prototipo de un desalinizador de agua para purificarla y separarla de concentraciones de sal, utilizando propiedades del agua y la energía térmica. Entonces vamos a hacer este proyecto, pero para esto vamos a conocer algunas cosas y conceptos importantes para poder hacer el desalinizador del agua. Saberes de nuestra comunidad. Saberes de nuestra comunidad. 1. De manera colectiva y siendo solidarios con los demás, lean la siguiente nota. En el último año, algunas comunidades de la península de Yucatán han sufrido por las consecuencias de las altas temperaturas ambientales como el desabasto de agua. Esto ha desencadenado diversos problemas como la falta de agua para el riego de los sembradíos de maíz. Entonces te están diciendo que en Yucatán tienen este problema, o al menos en estos últimos años, de que han tenido sequías y necesitan agua potable. Los expertos mencionan que no es posible utilizar el agua de la mayoría de los pozos de la región sin un previo tratamiento, pues contiene grandes cantidades de sales y, al utilizarla, puede impactar negativamente en los cultivos, debido a que las grandes concentraciones salinas en el agua de riego degradan la estructura de la tierra, generan contaminación de las aguas subterráneas e impiden la absorción de líquido por parte de las plantas. Ante esto, se buscan alternativas para el tratamiento de aguas de pozos que se utilizarán para el riego de los sembradíos. Entre las alternativas se encuentran los procesos de desalinización asistidos con energía solar. Sin embargo, es necesario desarrollar prototipos que reafirmen su funcionamiento. Entonces aquí te habla sobre que los expertos de las aguas dicen que en Yucatán los pozos deben de tener un tratamiento en donde deben de quitarle las altas concentraciones de las aguas y ellos están buscando alternativas. Ahora, en el punto número 2 te dice lo siguiente. 2. En colectivo y con ayuda de su maestra o maestro, dialoguen y realicen una lluvia de ideas sobre la relación entre el sol y la desalinización del agua. A. Escriban en su cuaderno un pequeño texto que incluya las ideas de la comunidad. Entonces tienes que buscar ciertas ideas, hacer una lluvia de ideas sobre qué relación tiene el sol con el proyecto que es desalinizar el agua. Aquí te dejo mis ideas sobre lo que yo pude detectar. El sol calienta el agua del mar y hace que se evapore. La sal se queda en el mar y el vapor se convierte en agua dulce. La desalinización puede darse usando el calor del sol para evaporar el agua salada y luego recoger el agua limpia en otro recipiente. El sol ayuda al ciclo natural del agua, porque evapora el agua de océanos y mares, formando lluvia de agua dulce. En algunos lugares usan paneles solares para dar energía a máquinas que limpian y desalinizan el agua del mar. Cuando el agua salada se calienta con el sol, el vapor sube sin llevar la sal, ayudando a obtener agua potable. Entonces aquí te dejo estas ideas por si te sirven. 3. 3. Durante el desarrollo de este proyecto por indagación, responderán de manera colaborativa las siguientes preguntas. A. ¿Qué sucede cuando entran en contacto dos objetos a diferente temperatura? B. ¿Cómo reaccionan distintas sustancias al aumentar su temperatura? C. ¿Qué efectos tiene el aumento de temperatura en el agua? Entonces, estas preguntas se van a ir contestando conforme vayamos avanzando en el proyecto. Vamos a comenzar entonces. Indagamos. Indagamos. 1. Conformen comunidades que integren a estudiantes de otros grados. Van a hacer equipos, ya sea que la maestra diga que equipos de su propio salón o con otros compañeros de diferentes grados. En este caso, lo más probable es que hagan equipo entre sus compañeros. 2. Establezcan qué harán ante cada pregunta del punto 3 de saberes de nuestra comunidad, cómo las resolverán y qué necesitarán para hacerlo. Van a ponerse de acuerdo de cómo van a contestar esas preguntas. 3. 3. Pónganse de acuerdo para recolectar los materiales que les solicitará la maestra o el maestro a lo largo de las actividades y para decidir qué materiales consultarán. Y después de que ya determinen qué materiales van a usar y cómo van a ponerse de acuerdo, van a escribir esos acuerdos. 4. Escriban sus acuerdos en el cuaderno. Revísenlos o modifíquenlos conforme realicen las actividades. Estos son los acuerdos que nosotros quedamos entre mi equipo. Escuchar a todos.
Todos deben tener la oportunidad de hablar y ser escuchados. Seguir las instrucciones, hacer lo que dice el profesor y las reglas del experimento. Cuidar el material, usar las cosas con cuidado para no romperlas. Mantener el área limpia, dejar el lugar ordenado y sin basura. Decir si hay un problema, avisar al profesor si algo no está bien o si hay un accidente. Empezamos entonces con la primera pregunta. Te va a realizar un experimento. Aquí te mencionan los materiales. Vamos a decirte cuáles son. ¿Qué sucede cuando entran en contacto dos objetos a diferente temperatura? Materiales. Un termómetro de mercurio. Un cronómetro, dos recipientes medianos de plástico, que uno quepa dentro del otro. 100 ml de agua tibia. 100 ml de agua fría, cubos de hielos. Entonces vas a necesitar termómetro, cronómetro, dos recipientes medianos. De preferencia, un recipiente debe de ser más grande que el otro. Y vas a necesitar al menos 100 mililitros, 100 mililitros de agua tibia y al menos 100 mililitros de agua fría. Y también necesitas unos hielos. 1. Reúnanse en la comunidad que conformaron y, con apoyo de su maestra o maestro, realicen lo siguiente. Vamos a empezar a ver cuáles son el procedimiento para este experimento. Inciso A. A. Con cuidado, viertan en el recipiente más pequeño el agua tibia y en el otro el agua fría. Entonces, como te Agreguen los cubos de mencioné, hielo a este segundo recipiente. te requieren dos recipientes. En uno vas a colocar en el recipiente más pequeño el agua tibia y en el recipiente más grande vas a colocar el agua fría. Y a este recipiente más grande que tiene el agua fría le vas a colocar los cubos de hielo. B. B. Introduzcan el termómetro en el recipiente del agua fría y, observando el nivel del mercurio, tomen la temperatura. Una vez que obtengan el dato, saquen el termómetro. Entonces, usando un termómetro, vas a meterlo y vas a ver cuánto registra, qué temperatura registra en el agua fría. Y vas a escribir ese dato en tu cuaderno. C. C. Después de unos momentos, repitan la indicación anterior con el agua tibia. Entonces luego vas a sacar el termómetro, te esperas un ratito para que se ambientalice el termómetro y ahora lo vas a colocar en el agua tibia y también vas a registrar su temperatura. D. Recuerden la hora en que tomaron cada temperatura y regístrenla en la tabla 1. Temperatura registrada de la página 178. Entonces ya sea que primero registres todos tus datos en el cuaderno para luego escribir todos esos datos en la tabla de la página 178, en la primera tabla, la número 1, inciso E. E. Tomen la temperatura de los líquidos cada 5 minutos, durante 25 minutos, y el tiempo con un cronómetro. Entonces, cada 5 minutos van a estar tomando la temperatura tanto del agua fría con hielos, así como del agua tibia. Y vas a completar. F. Completen con estos datos la tabla 1. Temperatura registrada de la página 178. Así es que nuevamente te dicen que todos esos datos los vas a meter en la tabla de la página 178, que se llama esa tabla temperatura. Te muestro mis datos que registré de la temperatura del experimento. Agua tibia, 35 grados centígrados, 30 grados centígrados, 26 grados centígrados, 23 grados centígrados, 21 grados centígrados, 20 grados centígrados. Agua fría. 5 grados centígrados. 8 grados centígrados. 12 grados centígrados. 15 grados centígrados. 18 grados centígrados. 20 grados centígrados. Recuerda que cuando escribas tú la información de la temperatura, se escribe el número seguido de un pequeño circulito que indica la palabra grados. Este circulito significa grados y la C significa centígrados. Es decir, la temperatura no se registra como metros,
o como litros, sino se registra con centígrados, que es lo que utiliza México. En Estados Unidos se registra con Fahrenheit, pero en este caso tú vas a escribir, por dar un ejemplo, 5, la bolita que va arriba que indica grado, y luego C, que indica centígrados. G de gato, o sea, inciso G. G, en su cuaderno, tracen una gráfica de barras para identificar el tiempo transcurrido y los cambios de temperatura de las dos muestras de agua. Entonces van a hacer una gráfica con esos datos que obtuvieron del agua con hielos y del agua tibia. Hacen su eje de X y de Y te traes la información que hayas obtenido de estar tomando cada 5 minutos la temperatura del agua tibia y del agua fría que tiene hielos. En la parte de abajo yo le puse temperatura e indico los grados. Recuerda que la temperatura se mide en grados, en este caso centígrados. Y la mayor cantidad que yo le puse fue 35. ¿Por qué 35? Porque dentro de mis datos la mayor temperatura fue de 35, por eso llegué hasta 35. Y lo puse de 5 en 5. Tú lo puedes poner de 1 en 1, o de 10 en 10, o de 5 en 5. Y por este lado le puse el tiempo en minutos. Dentro de los minutos observé cuál era el que tenía mayor porcentaje de minutos, y recuerda que en el experimento te decía que hasta 25 minutos, y también los puse de 5 en 5. Ahora, ¿por qué los puse con un lapso y no puse aquí el 0 o acá abajo el 0 y 5? Porque voy a hacer una comparación entre ambas temperaturas, quedando así, mira. En la primera que yo medí del agua tibia, tenía una temperatura de 35 grados. En comparación con el agua fría, tenía una temperatura de 5 grados. Esto es al iniciar. Luego, 10 minutos, o sea, pasaron 5 minutos y medía 30 grados centígrados, y el otro, el agua fría, 8 grados centígrados. Si te das cuenta, hay una diferencia, hay mucha diferencia en la temperatura. Pasaron otros 5 minutos, ya llevábamos 10, y ahora tenía 26 grados contra 12 grados centígrados. Pasaron 5 minutos más y ahora eran 23 grados contra 15 grados centígrados. Mira, 23 contra 15. Ya hay una disminución considerable de la temperatura, ya no hay tanta diferencia. Luego eran 21 grados contra 18, ya cada vez es menor, casi están teniendo la misma temperatura. Y por último, alcanzaron 20 grados centígrados y 20 grados centígrados entre ambas. Es decir, el agua tibia llegó a tener una diferencia con respecto mínima o inclusive igualitaria con el agua fría. Puede decirse que el agua fría sí llegó a calentarse. Ahora, te quiero comentar que este experimento que se realizó, estábamos bajo el sol, es decir, que los cubitos de hielo sí se fueron derritiendo. Recuerda que tus mediciones serán diferentes porque depende en qué momento lo hagan, y si hay sol, si hace frío o si hay un clima templado, etc. Número 2. 2. Cuidando de no mezclar el agua fría con la tibia, coloquen el recipiente pequeño dentro del recipiente grande. De esta manera van a ahora posiblemente sus maestros les diga que vuelvan a poner más hielitos, y van a colocar ahora el recipiente pequeño dentro del recipiente grande, evitando que se mezclen el agua fría con el agua templada. A. Con ayuda del cronómetro, nuevamente tomen la temperatura de los dos recipientes cada 5 minutos.
Entonces, cada 5 minutos van a tomar la temperatura de ambos y luego van a registrar la temperatura. B. Registren las temperaturas en la tabla 2. Temperatura registrada de la página 178. Van a registrar entonces su temperatura en lo que es la tabla número 2 de la página 178. Aquí te dejo lo que yo pude registrar. Agua tibia. 35 grados centígrados. 28 grados centígrados. 22 grados centígrados. 18 grados centígrados. 16 grados centígrados. 15 grados centígrados. Agua fría. 5 grados centígrados. 8 grados centígrados. 11 grados centígrados. 14 grados centígrados. 15 grados centígrados. 15 grados centígrados. Bueno, esto lo repetí, pero hasta aquí, hasta 15 grados centígrados. Después de que hayas registrado tu temperatura con el termómetro, recuerda que las temperaturas se registran con el termómetro. Y cada 5 minutos, ¿qué te dice el inciso C? C. Repitan el inciso anterior hasta que los líquidos ya no tengan cambios importantes en su temperatura. Por ejemplo, cuando las temperaturas de los líquidos tengan variación de 1 o 2 grados Celsius. Es decir, que vas a seguir registrando hasta que la temperatura del agua tibia sea casi igual o igual que la temperatura de del agua fría con hielitos. Lo que se intenta demostrar es que llegan a un punto en que se igualan las temperaturas. 3. 3. Busquen en la biblioteca escolar, en la biblioteca pública o en otros medios como Internet, en compañía de un adulto, qué es el equilibrio térmico. Aquí te dejo lo que yo encontré. El equilibrio térmico es cuando dos cosas, como una sopa caliente y una cuchara fría, dejan de cambiarse calor y terminan a la misma temperatura. Por ejemplo, si pones un cubo de hielo en tu jugo, el jugo se enfría un poco y el hielo se derrite un poco. Al rato, ambos están igual de fríos y ya no cambian más. Ese es el equilibrio térmico. Entonces podemos decirte que el equilibrio térmico es cuando se igualan las temperaturas, tanto, por ejemplo, el del hielo, y se iguala con la temperatura del agua tibia. Llegan a tener la misma temperatura o ya no hay esa gran diferencia. Ese es el equilibrio térmico. 4. 4. Para lograr explicar lo observado en el experimento, compartan la información con otras comunidades. Entonces van ustedes a comentar en su grupo sobre este experimento. Aquí te dejo lo que yo observé. ¿Qué podemos observar en este experimento? Lo que pasó aquí se llama transferencia de calor. El calor se comparte. El agua tibia, que tenía mucha energía, calor, le regaló su calor al agua fría que estaba a su alrededor. Uno se enfría y otro se calienta. Por eso el agua tibia bajó su temperatura muy rápido y el agua fría subió un poquito. El equilibrio. Al final, las dos muestras de agua se pusieron de acuerdo y quedaron a la misma temperatura. Se volvieron compañeras de calor. Entonces hubo una transferencia de calor. El agua caliente transfirió, o el agua tibia transfirió su temperatura al agua fría con hielos, y también el agua fría con hielos transfirió su temperatura en donde al final hubo un equilibrio de temperaturas. Pasamos al punto número 5. 5. Reúnanse en la comunidad que conformaron. De manera solidaria realicen lo siguiente. Materiales, por comunidad. 3 globos medianos de diferentes colores, una regla, cinta adhesiva, un puño de tierra o arenilla. Una hoja reciclada, 50 ml de agua. Una vela. Cerillos. Cronómetro. Entonces, si te lo dejan de tarea, tendrías que tener estos materiales. Si te lo dejan que vayan a hacerlo en el salón, entre el equipo tienen que conseguir estos materiales. Vamos a ver entonces cuál es el procedimiento. Procedimiento. 1. Colóquense en un espacio abierto de la escuela cerca de una pared.
van a seleccionar una pared, ya sea que lo hagas en tu casa o en la escuela, y luego que ya tengas la pared, vas a 2. Apoyándose en la pared y desde el suelo, midan 20 centímetros apoyando un borde de la regla en el piso. van a medir 20 centímetros del piso hacia arriba, van a poner 20 centímetros como te lo indica aquí. Después, en el punto 3, 3. Coloquen una marca en la pared pegando un trozo de cinta adhesiva. Esta medida la ocuparán más adelante. entonces cuando midan los 20 centímetros van a colocarle una marca grande. Aquí te dice con cinta adhesiva, pero si no tienes, puedes hacer una marca con el lápiz para que luego la borres, indicando que son los 20 centímetros. Después, 4. Inflen el primer globo y háganle un nudo para que el aire no se escape. El segundo, llénenlo con la arenilla utilizando la hoja reciclada como embudo, y el tercer globo, con agua. entonces, el primer globo lo van a inflar con aire, el segundo globo lo van a llenar con la arena y el tercer globo lo van a llenar con agua. Vamos a ver lo que hay que hacer en el punto 5. 5. En el suelo, justo debajo de la marca que hicieron en el paso 3, coloquen la vela y enciéndanla con la supervisión de su maestra o maestro. Abajo de la marca, si te das cuenta aquí está la marca, abajo de esa van a colocar la vela. Una vela que no sea altísima, sino que tenga a lo mejor una longitud de entre 5 centímetros del piso hacia acá, 5 centímetros o algo así, para que ustedes vean. Después de que enciendan la vela con mucho cuidado y con ayuda de un adulto que los esté supervisando, van a irse al paso número 6, que te dice, 6. Acerquen el primer globo a la marca de la pared. el primer globo es el que inflaron ustedes con aire. 7. 7. Identifiquen con el cronómetro el tiempo que tarda el globo en explotar. Entonces, alguien tiene que estar tomando el tiempo de cuánto tarda en explotar el globo cuando lo coloquen en la marca de lo que es la vela. 8. 8. Repitan los pasos 6 y 7 con los otros globos. Observen lo que sucede. Entonces, el primer globo lo van a colocar a esta altura de los 20 centímetros y van a ver qué sucede cuando la vela está encendida. ¿Cuánto tiempo tarda en explotar? Van a hacer lo mismo con el globo que tiene arena y van a hacer lo mismo con el globo que tiene el agua. Van a registrar, como te dice en el punto 9. 9. Registren, en la tabla 3. Tiempo que tardaron en explotar los globos de la página 179, el tiempo que tardó en explotar cada globo. En la página 179 hay una tablita, una tabla, y ahí van a registrar los datos que previamente obtuvieron del tiempo que tarda en explotar el globo con aire, el globo con arena y el globo con agua. Globo solo con aire. 2 segundos, casi al instante. Globo solo con arenilla. 10 segundos. Globo solo con agua. No explotó, o tardó mucho tiempo. Entonces, el globo con aire explotó en mi caso a los 2 segundos. El globo con arena tardó aproximadamente 10 segundos. Y el globo con agua tardó mucho en explotar o de plano no explotan. ¿Por qué? Porque resulta que el agua impide que se caliente tanto la superficie que explote. Entonces vamos a ver qué te dice el libro. Gracias a la capacidad calorífica que tiene el agua, esta logra absorber el calor que se transfiere al estar en contacto con las paredes del globo, evitando así que explote. ¿Por qué cada globo tarda ese tiempo en tronar? Vamos a explicarte por qué el globo con aire tardó muy poquito y explotó, y así sucesivamente. Globo con aire. El aire no es muy bueno atrapando el calor. Por eso, el fuego calienta el plástico del globo directamente. El plástico se debilita muy rápido, se estira y explota de inmediato. Es decir, que el aire como tal no es bueno captando el calor y reteniéndolo, evitando que explote, sino que también el aire que estaba dentro del globo se calentó y al calentarse
debilitaron las paredes del globo y este explotó. Vamos a ver el otro. Globo con arenilla. La tierra o arenilla es mejor que el aire para recibir calor. Ella absorbe una parte de la energía de la vela, lo que le da un poquito más de tiempo de vida al plástico, pero de todos modos se calienta y termina rompiéndose. Es decir, que la arena todavía puede captar o, digámoslo así, aguantar la presión de que emite la vela caliente y por eso tarda más en explotar. Pero vamos a ver qué sucede con el agua. Globo con agua. El agua es una superheroína atrapando calor. Ella absorbe casi todo el calor de la vela antes de que pueda dañar el plástico. El agua mantiene el plástico fresquito, y por eso el globo no truena, aunque lo dejes ahí un buen rato. Es decir, que el agua es una buena fuente de una forma para dispersar el calor, porque tarda bastante el agua en calentarse. Eso hace que el plástico se mantenga frío, evitando que truene. Pasamos entonces a la siguiente pregunta y se va a realizar un experimento. Pon mucha atención para que la puedas contestar. ¿Cómo reaccionan distintas sustancias al aumentar su temperatura? 1. Reúnanse en comunidad y lleven a cabo lo que se indica. Materiales. Un plato de cartón. Una barra de chocolate. Un vaso de plástico transparente 50 ml de agua plumón. Entonces requieres un plato de cartón, lo que es una barra de chocolate o un pedazo de chocolate, un vaso de plástico, 50 mililitros de agua y un plumón. Procedimiento. 1. Identifiquen en la escuela un lugar donde dé directamente la luz del sol. Van a buscar un lugar donde dé el sol, pero bien fuerte, que esté a todo lo que da. 2. Coloquen la barra de chocolate sobre el plato de cartón y expónganlo a la luz del sol. Van a poner el chocolate y lo van a poner en donde les dé el sol de manera directa. 3. Viertan el agua en el vaso. Con un plumón marquen la altura a donde llega el agua. Van a colocar los 50 mililitros de agua en el vaso y van a marcar en donde llega el agua. Y también la van a colocar directamente el agua donde les dé el sol. 4. Dejen el plato y el vaso bajo el sol. Y van a observar. 5. 5. En su cuaderno, hagan 3 registros, dejando un intervalo de 1 hora entre cada uno, sobre cómo se observan el chocolate y el agua. Es decir, que van a estar observando cada hora qué le sucede al chocolate y qué le sucede al agua. En este caso te voy a dar la información de lo que observé, de lo que le sucede al chocolate y luego te voy a decir lo que le sucedió al agua. Barra sólida y dura. 1 hora. Se ve brillante y está muy blanda. Es decir, que a la primera hora el chocolate se veía brillante, comenzaba a ablandarse. 2 horas. Casi derretida, como una pasta. Se veía ahora el chocolate derretido como si fuera una pasta. 3 horas. Totalmente líquida, derretida. Resulta que el chocolate perdió totalmente su forma y era como un líquido, como un atole. 6. 6. Determinen los cambios que sufrió el nivel de agua. Ahora te voy a decir lo que sufrió el agua después de 3 horas. Y te voy a decir qué sucedió en cada hora. Recuerda que tú vas a hacer 3 registros en cada hora. En la primera hora, segunda hora y tercera hora. Nivel de agua en la marca del plumón. 1 hora, un poquito abajo de la marca. Resulta que se evaporó un poco. Luego a la segunda hora. 2 horas. Se nota más espacio bajo la marca. Es decir, que siguió evaporándose el agua. Se hizo menos agua. Hay menos agua a la segunda hora. Y a la tercera hora. 3 horas. Claramente por debajo de la marca inicial. Se ve que sí hubo una pérdida de agua porque se evaporó.
Vamos a ver qué es lo que te dice tu libro con respecto al cambio de temperatura. El cambio de temperatura genera cambios en los estados de agregación en las sustancias. Gracias a este proceso sucede el ciclo del agua. En compañía de un adulto, busca en diferentes medios, como libros o internet, cómo sucede el ciclo del agua. Entonces tú vas a buscar la información de lo que es el ciclo del agua. Aquí te dejo lo que es el ciclo del agua número 2. 2. Al exponer el vaso de agua bajo la luz del sol por 1, 2 y 3 horas, calculen la cantidad de agua evaporada. A. Represéntenlo en su cuaderno en una gráfica. Entonces van a calcular, de acuerdo a los datos que hayan obtenido, van a calcular cuánta agua se evaporó y van a hacer una gráfica como te dice aquí. Esto es lo que yo tomé como datos. Al inicio eran 500 mililitros. En tu experimento dice que son menos mililitros, pero en este caso yo le puse 500 mililitros. La cantidad de agua que tú pongas al principio de tu experimento no importa, solamente regístrala. En este caso eran medio litro. ¿Cuánta agua se había evaporado? 0, porque comenzaba yo mi experimento. A la hora sí hubo una disminución. De 500 mililitros pasó a 485 mililitros, que hubo una pérdida de 15 mililitros que se evaporó. A la segunda hora hubo más evaporación del líquido, del agua. De 485 pasó a 465 mililitros y hubo una pérdida de 20 mililitros. Recuerda que los líquidos se miden en litros y sus derivados, en este caso, están hablando mililitros. A la tercera hora hubo otra pérdida porque siguió la evaporación. De 465 llegó a 440 mililitros y hubo una pérdida de 25 mililitros. ¿Cómo puedes saber cuántos mililitros hubo menos? Usa un vaso que esté marcado en mililitros y vas midiéndolo para que veas la pérdida. Ahora, así quedó mi gráfica. Mi gráfica, en la parte de abajo le puse lo que es el tiempo y el inicio, 1 hora, 2 horas y 3 horas, porque este es el tiempo en que yo fui registrando, a la primera hora, a la segunda hora y a la tercera hora. Por este lado estoy poniendo los mililitros que se fueron perdiendo. Por ejemplo, al inicio son 500 mililitros. El equivalente de 500 mililitros en litros es 0.5. Es lo mismo que yo dijera medio litro. Por eso lo puse aquí, 0.5. Esto es litros. El 1 indica 1 litro. En este caso fueron 500 mililitros, que como te comento, es medio litro, que equivale a 0.5 litros. Este fue el inicio. ¿Listo? A la hora marcaba 485 mililitros, es decir, hubo una pérdida de agua, se evaporó. 485 mililitros es lo mismo que 0.485 litros. Hubo una evaporación de 15 mililitros. Luego marqué 465 mililitros, que es lo mismo que 0.465 litros, y hubo una evaporación de 20 mililitros. Y por último fueron 440, ya si te das cuenta, hay pérdidas, cada vez se va haciendo más abajo la gráfica, de 440 mililitros, que es lo mismo que 0.40 litros, y hubo una pérdida de agua de 25 mililitros. Si tú sumas 15 mililitros de la primera
pérdida más 20, aquí ya van 35 mililitros. Y a esos 35 mililitros le sumas los 25 más, son, vamos a hacer la cuenta, 35 mililitros más 25 mililitros es igual a, aquí 5 más 5 es 0, llevamos 1, 4, 5, 6. Es decir, que hubo una pérdida total en mi experimento de 60 mililitros de agua que se evaporaron. Listo. Número 3. 3. Comparen los registros obtenidos de la barra de chocolate. A. Reflexionen si hubo algún cambio en la cantidad de chocolate depositada en el plato. Ahora van a comparar los registros entre ustedes de la barra de chocolate. Reflexión. La primera hora, el calor del sol empieza a ablandar sus defensas. Ya no está duro, se pone suave y brilla, como si estuviera sudando. A las 2 horas, el calor es tan constante que el chocolate pierde su forma de barra y se convierte en una pasta espesa, parecida a la cajeta o al atole espeso. A las 3 horas, finalmente, el calor triunfa. El chocolate se rinde por completo y se vuelve líquido, como si fuera agua oscura. Entonces aquí te dejo mi reflexión con respecto a lo que le sucedió al chocolate. Vamos a empezar a responder la tercera pregunta con otro experimento. ¿Qué efectos tiene el aumento de temperatura en el agua? Reúnanse en comunidad y realicen el siguiente experimento. Materiales, por comunidad. Un vaso. Un plato extendido. 100 ml de agua. 50 gramos de sal. Una batelenguas. El plato no tiene que ser de cartón, tiene que ser de plástico, de fierro o un material que aguante el líquido, porque van a mezclar y luego lo van a dejar en el plato. Procedimiento. Procedimiento. 1. Agreguen en el vaso el agua y la sal. En el vaso van a poner el agua y luego van a poner los 50 gramos de sal. 2. Con ayuda de la batelenguas mezclen hasta que la sal esté completamente disuelta. Van a disolver el agua para que ya no se distinga. Van a hacer muy bien la mezcla para que se forme una mezcla homogénea, donde no puedan distinguir la sal con el agua. 3. 3. Coloquen el plato en un lugar donde reciba directamente la luz del sol. 4. Viertan la mezcla en el plato. Van a colocar el plato en el sol donde le dé directo y van a colocar el líquido con sal en el plato. 5. 5. Después de algunas horas, observen lo que ha sucedido. Y van a observar después de muchas horas, unas 3, 4 horas, qué es lo que sucede o qué sucedió con el agua y la sal. 6. 6. De manera individual, pero sin olvidar lo aprendido en comunidad, indaga en libros, revistas o, con ayuda de un adulto, en otras fuentes como Internet, porque al pasar el tiempo se puede volver a ver la sal en el plato. Ustedes van a investigar por qué después de varias horas en donde el agua con sal estuvo directamente en el sol, podemos volver a distinguir la sal. Aquí te dejo lo que yo investigué. La sal aparece de nuevo por un proceso llamado evaporación. Al dejar el plato bajo el sol, el calor calienta el agua hasta que ésta se convierte en vapor, gas, y se va al aire. Como la sal no se puede evaporar, se queda atrapada en el fondo del plato. El agua se va, pero la sal se queda. Es decir, que el agua sufrió un proceso de evaporación, se convirtió de líquido a gas, pero la sal no puede convertirse así como el agua, no tiene esa capacidad. Por eso podemos volver a distinguir el agua en el plato. 7. En pequeñas comunidades, socialicen la información recabada y establezcan A. ¿Qué fue lo que sucedió? Van a estar ahí platicando entre sus compañeros o con sus familiares y respondan estas dos preguntas. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que vimos fue la separación de una mezcla. Al principio teníamos agua con sal,
parecía una sola cosa, pero al final el agua desapareció y la sal volvió a ser visible en forma de pequeños cristales blancos en el plato. ¿Por qué sucedió esto de la evaporación del agua y que se separó el agua con el sal? ¿Por qué sucedió? Sucedió por la energía del sol. El sol funciona como una fuente de calor que se lleva el agua al cielo, pero no tiene la fuerza suficiente para llevarse la sal, que es más pesada y sólida. Por eso, al final del día, recuperamos la sal que habíamos disuelto. Es decir, esto se dio gracias a que el sol emitió su calor, es una forma de obtener energía para separar el agua y el sal. Vamos a ver qué te dice tu libro. El desalinizador de agua es un artefacto que permite eliminar del agua cualquier impureza, como la sal, por medio de la evaporación y la recaptación de las gotas de agua. Entonces, un desalinizador es esa herramienta que utiliza lo que es el sol para separar la sal del agua por medio del proceso de evaporación. Comprendemos. Comprendemos. 1. Tablas de registro de qué sucede cuando entran en contacto dos objetos a diferente temperatura. A. Registro de la actividad del punto 1. Entonces, previamente en el punto número 1 se te dijo que en esta página registraras la información. Así quedó mi registro. Temperatura registrada del agua tibia y del agua fría. Y al inicio y cada 5 minutos, quedando así. 35 grados, 30 grados centígrados, 26 grados, 23 grados, 21, 20 grados centígrados con respecto al agua tibia. Con el agua fría quedó 5 grados, 8 grados centígrados, 12, 15, 18 y 20 grados centígrados. Recuerda que en la segunda tabla debiste haber colocado el registro de la actividad del punto número 2, de el agua tibia con respecto al agua fría, cuando metiste el recipiente dentro del agua fría con hielitos. Así quedó mi tabla. B. Registro de la actividad del punto 2. 35 2. grados. Temperatura registrada. 28 grados a los 10 minutos, 22 grados a los 15, 18, 16 a los 20, a los 25 minutos fueron 15 grados centígrados. Con respecto al agua fría quedó iniciando primero 5 grados centígrados, 8, a los 10 minutos 11 grados, a los 15 minutos 14 grados, a los 20 15 y a los 25 15 grados centígrados. La idea, recuerda que con respecto a la temperatura de estas dos, en la tabla 2, es que tenían que igualarse. Recuerda que estos datos van a cambiar y ser diferentes dependiendo de en el momento, el clima que ustedes tengan. Pero con respecto a la tabla número 2, el objetivo era empatar las dos temperaturas. Es decir, que cuando hagas el registro de la tabla número 2, trata de la temperatura, de ir registrando hasta que la temperatura se igualen. Y esto se debe, te recuerdo, a que se transmite la temperatura, se iguala y llegan a tener en un punto la misma temperatura. Número 2. 2. Registro del experimento elaborado en cómo reaccionan distintas sustancias al aumentar su temperatura. 3. Aquí es la tabla en donde debiste registrar el experimento del globo, quedando así. 3. Tiempo que tardaron en explotar los globos. Tipo de muestra. Aquí están los globos con aire, arenilla y agua. Tiempo que tardó en explotar. 2 segundos, casi al instante. Con arena. 10 segundos. Y con agua. No explotó, o tardó mucho tiempo.
Seguimos en el punto número 3. 3. En comunidad, dialoguen e identifiquen qué han aprendido hasta el momento y cómo pueden aplicarlo para hacer funcionar un prototipo que permita desalinizar el agua. A. Completen la siguiente tabla con lo dialogado. Entonces van a tener que realizar esta tabla. Lo más seguro es que lo van a tener que hacer en su cuaderno. Lo que hemos aprendido. Aquí te dejo lo que yo he aprendido con respecto a este proyecto. El ciclo del agua. El calor del sol provoca la evaporación del agua, haciendo que cambie de estado líquido a gaseoso, vapor, el cual sube al aire. Efecto en los sólidos. Las altas temperaturas del sol pueden derretir productos sólidos, como el chocolate, transformándolos en líquidos. Medición de líquidos. Para saber cuánta agua tenemos, usamos unidades de medida como el litro, L, y el mililitro, ml. ¿Cómo se ha aprendido? ¿Cómo lo aprendimos? Aquí te dejo cómo lo aprendí yo. Lo aprendí por medio de experimentos, observando, tomando nota, discutiendo con compañeros y llegando a conclusiones. Y la siguiente que te preguntan en esta tabla es cómo podemos aplicarlo en el prototipo, todo lo que has aprendido del desalinizador de agua. Aquí te dejo mi explicación. Para crear un prototipo básico de desalinización, aprovechamos el calor del sol para evaporar el agua salada. Al subir el vapor, este se separa de la sal, que se queda en el fondo, y choca con una cubierta o plástico donde se convierte nuevamente en gotitas de agua limpia. Este proceso se puede medir en mililitros para comprobar cuánta agua dulce logramos recuperar, demostrando cómo la energía solar puede transformar un recurso no apto para el consumo en agua pura de forma sencilla y económica. Después tenemos socializamos y aplicamos. Socializamos y aplicamos. Cada comunidad proponga, mediante un dibujo, cómo se imaginan el prototipo del desalinizador de agua. Van a hacer entonces un prototipo de cómo ustedes consideran que es crear un desalinizador de agua y lo van a compartir. A. Compartan su diseño con el resto de la comunidad escolar y expliquen cómo podría funcionar. Así es que aquí te dejo mi prototipo. Mi prototipo es traer un recipiente grande que sea oscuro, es decir, negro de preferencia, donde va a colocarse lo que es el agua salada para que se produzca la evaporación cuando esté expuesto al sol con la luz solar. Y también te quiero decir que después de un tiempo, la sal va a quedar acá abajo, atrás. El agua dulce va a tender a subir porque se está dando lo que es la evaporación. Debe de contener una taza o un recipiente recolector de agua ya dulce y la cobertura del plástico tiene que ser transparente para que le llegue la luz solar y las gotas cuando se produzcan, cuando estén acá arriba, de que está evaporada, va a llegar al punto en que se van a condensar y formar en líquido y van a caer por la forma del plástico que va a tener una piedrita arriba, va a tender a caer todo el agua ya evaporada y que se está cayendo como en forma de gotas de lluvia dentro del recipiente recolector de agua dulce. Así quedaría mi prototipo. Ahora, en el punto número 2 te dice... 2. A partir de lo dialogado en comunidad, enriquezcan el siguiente procedimiento y complementen sus propuestas para hacer el prototipo del desalinizador de agua. Van a platicar y van a tratar de crear un prototipo entre todos mejorado y en tu libro te dice los materiales que se requiere para un prototipo. Recuerda que tú puedes mejorarlo. Materiales, por comunidad. Un recipiente amplio de plástico. Un recipiente de plástico pequeño que entre en el recipiente amplio. Una bolsa de plástico transparente del mismo tamaño que el recipiente amplio. 500 ml de agua. 100 gramos de sal. Una cuchara. Cinta adhesiva. Una piedra. Vamos a ver el procedimiento. Procedimiento. 1. Viertan un poco de agua y los 100 gramos de sal en el recipiente amplio de plástico y mezclen con la cuchara. Van a poner el agua, la sal y van a revolverlo muy pero muy bien. Que se haga una mezcla homogénea, que no se pueda distinguir la sal con el agua.
2. 2. Al centro, coloquen el otro recipiente. El otro recipiente va a ser el que va a recibir el agua evaporada. 3. 3. Si es necesario, pongan un poco más de agua cuidando que ésta no ingrese al recipiente más pequeño. Ustedes van a ir jugando con el agua de tal manera que este recipiente más pequeño no le vaya a entrar agua con sal. 4. 4. Tapen en su totalidad el recipiente grande con la bolsa de plástico. Van a tomar la bolsa de plástico o el plástico y lo van a tapar. 5. 5. Sellen los bordes de la bolsa con la cinta adhesiva. Van a ponerle Durex, tape, para que no se mueva el plástico. 6. 6. Coloquen una piedra justo encima del recipiente más pequeño para orientar la caída del plástico. Van a colocar una pequeña piedrita para que el plástico tenga esta forma inclinada hacia abajo y que la piedra debe de estar centrada junto con el recipiente más pequeño. 7. 7. Coloquen el desalinizador de agua en un lugar donde reciba la luz del sol. Van a colocarlo en el lugar donde le dé el sol intensamente. 8. 8. Observen, al pasar de los días, cómo se va acumulando el agua en el recipiente pequeño. Y esta agua se encuentra libre de sal. Van a pasar algunos días para que ustedes vayan percibiendo cómo se va evaporando el agua y el agua que se condensó y luego llegó a convertirse nuevamente en gotas va cayendo en el recipiente que está más pequeño y recibiendo el agua libre de sal. Reflexionamos el camino andado. Reflexionamos el camino andado. 1. De manera individual, y sin olvidar que eres parte de una comunidad, escribe una carta para informar los resultados que has obtenido de este proyecto por indagación. Es decir, que vas a formar una carta de resultados a... A. Dibuja el prototipo e integra elementos que expliquen su funcionamiento. Observa el siguiente ejemplo. Aquí te muestra en tu libro cómo vas a formarla o vas a formar tu dibujo explicando, porque dentro de tu carta te va a decir tu maestro o tu maestra que hagas el dibujo. Y en tu libro te explican rápidamente. Tenemos lo que es el agua por destilar, es decir, el agua con sal, en donde el vapor de agua, de aire, tiende a subir por medio de la radiación solar incidente, es decir, cae en la radiación solar, caen los rayos del sol, calientan el agua. Esta es la cubierta de vidrio, este es el canal, aquí hay un pequeño canal que recolecta el agua que que se está evaporando y que se está dando la condensación para caer en forma de lluvia. Y por acá abajo tienen la bandeja destiladora. En este caso se explicó el prototipo del libro. Aquí te dejo lo que yo hice conforme mi carta. Comencé poniendo lo que es la fecha y el lugar. Después inicié con el saludo y comenzando a escribir con respecto a lo que yo observé. La explicación número 1, es decir, el primer párrafo, empiezo a explicar. En el segundo párrafo continúo explicando cuál es el proceso de recolector de agua dulce. Y por último, coloco un pequeño párrafo donde digo que voy a mostrar el prototipo y en una hoja aparte mi prototipo de mi desalinizador de agua. Y por último, hago un párrafo donde estoy despidiéndome y dando una pequeña conclusión, terminando con cariño, su amigo, y escribes tu nombre y listo, así quedaría mi carta. Después en el punto número 2 te dice que 2. En asamblea discutan. A. ¿Qué aplicaciones podría tener este artefacto en la comunidad donde viven? vas a contestar que tú tienes que pensar cómo puede beneficiar tu desalinizador de agua a la comunidad. En mi caso pongo lo siguiente. Este artefacto es muy útil para obtener agua limpia y potable en lugares donde el agua está sucia o tiene mucha sal.
Puede servir para tener agua de emergencia si se corta el servicio o para ayudar a personas que viven en zonas muy secas aprovechando el calor del sol. B. B. ¿Qué complicaciones tiene su uso? La principal complicación es que funciona lento. Se necesita mucho tiempo y mucho sol para obtener apenas un poquito de agua. Además, si el día está nublado o llueve, el aparato no trabaja porque necesita el calor directo del sol. Estas serían las complicaciones. C. C. ¿Qué modificaciones se le podrían hacer para que tenga una mejor funcionalidad dentro de la comunidad? Estas serían mis modificaciones que propongo. Para que funcione mejor, se podría pintar el fondo del recipiente de color negro para que atrape más calor. También se podrían usar materiales más grandes para recolectar más agua a la vez o ponerle un sistema de espejos que reflejen más luz hacia el centro para que el agua se evapore más rápido. 3. 3. Por último, escriban en sus cuadernos los acuerdos asamblearios a los que llegaron en comunidad para diseñar y mejorar el desalinizador de agua. Aquí te dejo mis acuerdos asamblearios. Trabajo en equipo. Dividir las tareas para que todos participen en el armado. Uso de color negro. Pintar el fondo del recipiente para atrapar más calor solar. Sellado hermético. Asegurar bien el plástico con ligas para que no escape el vapor. Inclinación del plástico. Colocar una piedra pequeña al centro para guiar las gotas al vaso. Registro diario. Medir en mililitros cuánta agua limpia logramos juntar cada tarde. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información para que puedas realizar más fácilmente el proyecto escolar. Y recuerda compartir el canal de MEX Primaria a otros compañeros para que puedan realizar sus actividades y puedan hacerlo con mayor eficiencia. Te invito a que te suscribas si no lo has hecho, me regales ese like y pues no olvides darle clic en las notificaciones. Nos vemos bien pronto en el próximo video. Hasta la vista. Bye bye.